En la sección internacional del diario El País, concretamente en la página 10, encontramos el siguiente artículo. Estados Unidos prepara el despliegue de armamento pesado en el este de Europa. Y por otro lado, en el diario El Mundo, en la página 39, encontramos lo siguiente. Estados Unidos calienta la Guerra Fría. El Pentágono ultima un plan para enviar armamento pesado y 5.000 soldados al este de Europa. El objetivo sería la disuasión a la Rusia de Putin, según informa el New York Times. Don Antonio. Bien, desde el final de la Guerra Fría, oficialmente desde el derribo del muro de Berlín, aunque la Guerra Fría había terminado muchos años antes. Pero son las noticias más peligrosas. Primero, porque no tienen fundamento real, sino que son productos nada más que de la propaganda. Sin propaganda contra Putin, lo que está sucediendo no tendría explicación ninguna. Si Putin no es el responsable de los orígenes de esta crisis de Ucrania, él no intervino en esta crisis. La crisis se origina porque la señora Merkel y la Unión Europea, Bruselas, intervinieron para que Rusia y Ucrania no renovaran el acuerdo comercial y mercantil existente entre ellos. Esa injerencia arbitraria fue de tal naturaleza agresiva, tan impetuosa, tan seguros estaban de su victoria, que se provocaron primero asesinatos en masa de una población del Maidan en la Plaza de la República por fuerzas de extrema derecha. El presidente, un corrupto total, sí, tuvo que huir a Rusia. La constitución derogada, de hecho, cayó en pedazos, nada, en Ucrania, sin constitución ninguna. Se forma un gobierno provisional. En ese gobierno provisional entran 3 ministros que habían promovido los asesinatos del Maidan. Fascismo puro, totalitarismo puro, extrema derecha pura, y culpan a Putin de todo. El chivo expiatorio para explicar todo esto es Putin. Es tan fácil, después de una guerra fría que ha durado tantísimos años, es tan fácil, después de la experiencia y del fracaso de la Unión Soviética, es tan fácil culpar a Rusia de la falta de identidad política y de inteligencia política en Bruselas por los dirigentes de la Unión Europea. Es tan sencillo que está a la mano de cualquier imbécil. La culpa Putin, la culpa Moscú, que esto en Ucrania es Moscú, pero si todo el mundo está deseando. ¿No acordáis que cuando la caída del muro de Berlín se planteó enseguida el tema intelectual del fin de la historia? ¿Por qué? Porque se tiene que tener siempre un enemigo. Sin un enemigo es que no se definen ni los amigos. Tiene que haber un enemigo, y si no existe se lo inventa. Y ha estado buscando enemigos Estados Unidos permanentemente. ¿Quién? La OTAN. ¿Pero cómo es que no se ha disuelto la OTAN? Si se disuelve el Pacto de Varsovia, como se disolvió, tenía que disolverse la OTAN en el acto. Si la OTAN era la respuesta atlántica al peligro soviético. Disuelto el sovietismo, ¿qué hace la OTAN aquí? Por eso yo lo digo ahora, para que se enteren también estos falsos izquierdistas, que yo fui el único que financió el no a la OTAN. Entregué al Partido Comunista, al tesorero, en mi despacho, una cantidad importantísima de dinero, y fue la única inversión grande que hubo en España para decir no a la OTAN, para decir no de salida, no de entrada como Felipe González, otro engaño más de su biografía. No, lo pagué yo. ¿Y ese dinero de qué? ¿Que tengo yo dinero? De ninguna manera. Si yo todo el dinero que tengo es el que gano y he ganado como abogado. Pero si yo renuncié a la herencia de mis padres para favorecer a mis hermanos, yo no he recibido de mi familia ni una peseta, nada. Todo lo debo a mi actividad como profesional. ¿Qué queréis que haga? Si gano más dinero del que gasto para vivir y vivir bien, pues lo he entregado siempre a la política. No solo a la OTAN, también a financiar Radio Ibérico, y financiar la independencia de Guinea aquí en Madrid, y financiar las oficinas en París de la Junta Democrática, y los aviones para ir a Estrasburgo de quien no quería ir a regulares por miedo a que retiraran el pasaporte. Si yo no he parado de gastar todo lo que el dinero que ganaba en la política, si a mí no me importa nada, un pimiento, ni el poder ni el dinero. Yo vivo para mis ideales, y mi único ideal hoy y siempre fue la libertad política. No tengo más ideal que ese. Entonces ahora, claro, qué sencillo es difamar. Yo sé más que nadie de lo que es la difamación. Qué fácil difamar a Putin. ¿Putin? ¿Difamar de qué?
del interés de las oligarquías alemanas de apoderarse de las tierras fértiles de Ucrania? ¿De qué? ¿De que se llevaban camiones y camiones de tierras negras de 1 metro de profundidad para Alemania? ¿De qué? ¿Difamar qué? ¿Que ahora? ¿Cómo? Lo que he defendido durante 1 año solo. Yo no sé si habrá habido otro en Europa o en el mundo fuera de Rusia y de algún país aliado suyo procedente de la Unión Soviética, extinguida, que es lo que he querido decir con la palabra. Yo no sé si habrá habido alguno, pero yo desde luego sé que aquí, en Occidente, incluido Estados Unidos, mi voz pequeña, muy poco oída, ha sido la única que ha defendido la verdad, defendiendo a Rusia. La verdad en Crimea. Pero ¿cómo puede decir esta pequeñita ignorante vicepresidenta que la ley internacional ha sido violada en Crimea? ¿Qué ley internacional? Si no había más ley que la Constitución de Ucrania, teóricamente. Y como la Constitución de Ucrania fue dinamitada por el Maidan, y el presidente huyó, y hubo ya cosas provisionales sin constitución ninguna de Ucrania en Kiev, pues los habitantes de Crimea deciden incorporarse a Rusia. Y Rusia ayuda a esa integración de Crimea en lo que ha sido siempre Rusia. Y luego he tenido la suerte de que ya dicen lo mismo. Como sabéis, la Cámara de los Lores ratifica lo que he dicho y ahora también se suma y ya dice que Crimea es de Rusia. Laurent Fillon también lo dice. ¿Qué culpa tengo yo de ser esclavo de la verdad? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué tengo que ser por esa razón difamado? Pues Putin igual. ¿Pero qué culpa tiene Putin de que Crimea haya sido siempre de Rusia y siempre rusa? Ninguna. Bien, ahora el tema está, José María. Sí. Vamos a dar enseguida la palabra para que nos pueda explicar cómo la barbaridad tan grande de la mentira del Maidan, de la mentira de Ucrania, está llegando a unos extremos tan peligrosos que prácticamente Estados Unidos está movilizándose para una intervención militar en Ucrania contra Rusia. Yo voy a intentar, don Antonio, basándome en un escrito de un intelectual ruso que se llama Rostislav Ischenko, intentar explicar cómo hemos llegado a esta situación, que nadie se la esperaba. O sea, que desde 1945, que no había en Europa un destacamento de tropas estadounidenses tan grande, y además ya con artillería pesada, con brigadas, con miles y miles de soldados que van a mandar, la verdad es que todo tiene una explicación, y yo creo que deberíamos tomar un poco de perspectiva desde la caída de la Unión Soviética, como los años de Yeltsin, en los cuales los Estados Unidos pensaban que Rusia era un país pues que estaba en plena crisis y querían incorporarlo digamos, a su esfera de influencia. Y de hecho lo consiguieron, puesto que Yeltsin y los que estaban a su alrededor, la verdad es que hicieron todo lo posible por incorporar a Rusia a la esfera de influencia de Estados Unidos, y resulta que en el año 2000 más o menos se encuentran con que llega al poder Vladimir Putin. Y Vladimir Putin llega en un momento en el cual también los Estados Unidos comienzan, no a darse cuenta de ellos, sino el resto del mundo, que el poder de los Estados Unidos está basado precisamente en el dólar, una economía dolarizada, que ya hemos comentado en miles de programas, que no tiene otro valor que el del papel en el cual está impreso y la cañonera, ¿no?, que usted mencionaba en el programa de ayer. Entonces, claro, cuando ya comienzan a darse cuenta los que llamamos los BRICS, ¿no?, los países como Brasil, China, que el dólar no es tan fuerte como parecía y que comienzan a querer desacoplarse, pues Rusia, que estaba integrada, ya digo, en el sistema económico financiero global, y además estaba intentando ser incorporada en una estructura de dominación global de los Estados Unidos a nivel político también. De hecho, siguen llamando nuestros socios, ¿no?, a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso Rusia había aceptado, de hecho, ser un socio menor, pero había un pequeño obstáculo, que es que, claro, Rusia es consciente de la importancia militar, porque es una potencia nuclear, económicamente tiene materias primas y recursos naturales pues, para aburrir, y la geografía, ¿no?, es el tránsito entre Asia y Europa. Entonces, claro, Rusia, que había aceptado estar posicionada como un socio menor, también reclama sus ventajas. Y a la vez que Estados Unidos comienza a caer económicamente, ya estamos hablando más o menos que entre 2000 y 2005 es cuando Washington comienza a financiar las revoluciones de colores, donde precisamente en territorios cercanos a Rusia, porque ya se había dado cuenta Estados Unidos, don Antonio, perdona que continúe. No, muy bien, muy bien. Es que es la introducción necesaria para saber por qué hemos... Que hace muy bien. Bien, pues volvemos a las revoluciones de colores que habían ocurrido precisamente en Georgia, en Kirguistán y en Ucrania. Dos de ellas, las de Ucrania y la de Georgia, triunfan. La de Kirguistán no llegó a triunfar, pero la de Georgia triunfó. Y en la de Georgia, hoy mismo estamos viendo las consecuencias. Saakashvili, que le llaman, ¿no?, por algunos, Saakashvili, que era el presidente de Georgia en 2008,
cuando Rusia el tuvo... que sucedió al ministro de Asuntos Exteriores. Exactamente, ¿Cómo se llama? Shevardnadze. Eso es. Exactamente. Pues bien, Saakashvili, que sucede a Shevardnadze, entabla una guerra con Rusia porque ataca a los cascos azules que estaban en Osetia del Sur. Sí. Y Rusia entra a liberar esos territorios, pero además, todo claro, bajo la atenta mirada de Estados Unidos. Estados Unidos esperaba que Rusia entrase no solamente a Osetia, que incluso llegase a Tbilisi y se hiciera de nuevo con Georgia, sí. Cosa que prudentemente Rusia no hizo. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Hoy en día tenemos a Saakashvili huido de Georgia, perseguido por las autoridades de Georgia, ha renunciado a su nacionalidad georgiana y ha adoptado la nacionalidad ucraniana y hoy es gobernador, es el mayor enemigo de Rusia, es gobernador de la ciudad más prorrusa que hay en Ucrania, que es Odessa. Odessa, claro. Es un polvorín, es una provocación clara. Es que se va a hacer la futura Crimea, va a ser Odessa. Va a ser Odessa, efectivamente. Y además, bueno, abundando en los detalles de Odessa, sin querer profundizar todavía, porque estamos todavía en ese preámbulo histórico que pretendía introducir. Pero bien, ya que hemos llegado al punto, bueno, en Odessa está Saakashvili de gobernador, Odessa está a 100 kilómetros de la capital de Tiraspol, que es la capital de Transnistria, esa franja que hay al este de Moldavia, que está habitada por 500.000 habitantes y la mitad son rusos. De hecho, esta semana están habiendo una solicitud de pasaportes rusos tremenda. Ha movilizado a 50.000 reservistas. ¿Por qué? Porque en colaboración con Saakashvili desde Odessa se están estableciendo unos sistemas de ataque, los S-300, que son antiaéreos. Están calentando muchísimo esa zona, también en la OTAN, porque también hay que tener en cuenta que aunque Transnistria es independiente de facto y tiene cascos azules rusos dentro, como tenía Osetia del Sur, no es reconocida por Moldavia. O sea, Moldavia, que es parte de la OTAN, junto a Rumanía, no reconoce a Transnistria. Pero, aún así, hay cascos azules rusos ahí. ¿Qué ocurre? Que es un sándwich entre Moldavia y Ucrania, y Poroshenko y Saakashvili juntos están intentando provocar y arrastrar por el este a Transnistria y Moldavia por el oeste a un conflicto armado. Desde Odessa. Desde Odessa. Eso es muy importante. Continuando con la introducción que habíamos comenzado. Las revoluciones de colores que organiza la OTAN o el Pentágono o Washington, como queramos llamarlo, durante esos años entre 2000 y 2005 es porque ya se han dado cuenta en los Estados Unidos de que su poder mundial, de su preeminencia basada en el dólar, va hacia abajo. Y además también se han dado cuenta que la Rusia de Putin comienza a crecer, que comienza a no parecerse en absoluto, ya no digamos a la Unión Soviética, pero no se parece en absoluto a la Rusia de Yeltsin. Ya es un país que comienza con las dos vertientes que tiene Rusia dentro. También ha sido el engaño de Rusia a los Estados Unidos. Rusia ha ganado 10 años valiosísimos entre 2000 y 2010 para fortalecerse y rearmarse, porque han hecho creer a Estados Unidos que hay una guerra interna entre lo que llaman los siloviki, los patriotas, y los liberales. Los liberales encabezados por Medvedev, que era el presidente, y los siloviki o patriotas encabezados por Putin. Sí. Cuando los Estados Unidos han estado tragándose ese... No cuento, porque realmente... Es una estrategia. Es una estrategia, efectivamente, a largo plazo. Porque, claro, las tácticas a corto plazo eran de no intervencionismo, sí, de dejarse... Pero, claro, hay una estrategia, hoy en día ya se está demostrando que era a muy largo plazo y en la que Putin ha ganado hasta llegar al punto de tener que obligar a Estados Unidos a mandar tropas a Polonia, Estonia, Lituania y a todos los países bálticos. Que es la noticia de hoy, que comenzamos esa. Exactamente. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? El intelectual ruso que he mencionado, Ischenko, bueno, parece que ya dice que efectivamente que Estados Unidos se ha quitado la venda de los ojos, que ha visto que todo era un ardid estratégico a largo plazo, de manera que están intentando ya en este momento los Estados Unidos que cualquier país, cualquiera, uno solo, de la Unión Europea que entre en guerra con Rusia ya les vale como pretexto para relanzar su economía. Eso lo dice la prensa española hoy, exactamente, que es lo que ha dicho la OTAN, con las palabras tan infantiles, explicando bien, como si se dijera atrasados mentales, que en lugar de decir cualquier ataque a un país de la OTAN será considerado un ataque a la OTAN, no, ha dicho aquel que ataque a un país de la OTAN entrará en guerra con ese país y debe de saber que entonces está entrando en guerra con la OTAN. Ese lenguaje tan infantil, tan idiota, revela el nerviosismo y que no saben cómo enfrentarse con la resistencia de Putin a ser arrollado por los acontecimientos. Porque Putin lo que tiene hasta ahora es una resistencia moral muy grande y por eso ha sido esencial el apoyo que ha recibido tras la anexión, tras la vuelta de Crimea a Rusia. Claro, y además también tenemos que tener en cuenta que Obama no desea una guerra. Por Dios, lo último lo hundiría.
Claro, Obama no se quiere ir, dejando a Estados Unidos enfangado en una guerra. Entonces, claro, ahora mismo hay un calendario muy importante, porque sí es cierto que el colapso económico de Estados Unidos, muchos analistas dicen que es inminente. Yo no sé hasta qué punto, porque no soy especialista, y ahí, por ejemplo, Roberto Centeno tendría más palabra que yo, pero sí es cierto que he leído ciertos informes que establecen o prevén un colapso del dólar. No es colapso, es que vuelven a otra crisis. Sí, otra crisis parecida a la del 2008, la que surgió por la caída del banco Lehman Brothers. Sí. Entonces, bueno, parece ser que también los halcones estadounidenses necesitan una guerra antes de que Rusia esté otra vez al 100% como estaba cuando era la Unión Soviética. ¿En qué año se estima que Rusia va a estar al mismo nivel militar o superior del que estaba en paridad la Unión Soviética con la OTAN? Pues en 2020. Esa es la fecha más o menos que según se está desarrollando Rusia. Bueno, he leído muchos informes, sobre todo referentes a misiles, a todo. Parece ser que Rusia está ya muy por delante de Estados Unidos en el tema militar. Pero bueno, ya le digo, intentan arrastrar a uno de los países, sobre todo parece ser que los países bálticos son los más propensos a un roce grave con Rusia. Me refiero a Estonia y Letonia. Junto con Polonia. Junto con Polonia. Polonia es histórico. Lo que pasa es que yo entiendo también que Rusia tiene muy cogida la medida a Polonia, porque es el enfrentamiento histórico y los polacos son más bocazas que otra cosa. Lo que pasa es que, claro, como son esclavos del imperio de la OTAN, pues tienen que dejar que su país sea un pasillo, ¿no? Ahora se están limitando a entrenar a los nazis. La tradición histórica de que Lituania y Polonia estaban muy unidos también hace que Lituania está contagiada por lo mismo. Sin duda. Yo creo es Estonia y Letonia, que son dos países que también tienen una amistad muy grande con Rusia porque fueron muy colaboracionistas con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Sí. De hecho, la primer ministro, creo que es de Estonia, ha autorizado a las Waffen-SS a desfilar este año. Unos señores muy mayores que estaban en las SS y han desfilado con total libertad, cuando eso, por ejemplo, en Alemania sería motivo de cárcel. Entonces, ahí yo creo que hay un peligro muy grande. Además, bueno, ahora mismo acaban de reunirse los dos estados mayores de Estados Unidos y Rusia para establecer unas normas, porque hay tal cantidad de roces en el Báltico entre aviones rusos y barcos de la OTAN que, claro, tienen que establecer una normativa para no provocar una guerra mundial por un roce estúpido. O sea, de hecho, los mismos militares rusos y estadounidenses están intentando hablar entre ellos para decir, yo supongo que, bueno, si nos acercamos a tantos metros, no quiere decir que vayamos a atacar, ¿no? Ese tipo de vocabulario, supongo. Bien, ya no creo que sea peligro, pero sí estamos presenciando que se está calentando en la frontera con Rusia hasta un punto que ya es insoportable. Y, de hecho, yo no sé ya cuál va a ser la reacción de Putin, porque, claro, no debería entrar al trapo. No ha entrado al trapo en el Donbass, que era donde más posiblemente podía haber. No creo que entre al trapo con Estonia, que es un país diminuto. No. Pero sí ha dicho que no va a tolerar ninguna muerte de ningún ciudadano ruso fuera de Rusia. Hay que recordar que cuando se independizan las repúblicas bálticas de la Unión Soviética, quedan en su territorio muchísimos ciudadanos rusos que habían sido destinados allí. Entonces, esos ciudadanos rusos, por ejemplo, no tienen derecho a votar, pero tampoco se pueden volver a Rusia porque tienen su vida establecida allí. Entonces, claro, yo entiendo que también va a haber, sobre todo en Transnistria también, que va a haber ataques o acciones encaminadas a provocar la entrada de Rusia en esos países. Es más posible, don Antonio, yo veo más posible que haya una actuación parecida a la de Crimea en Transnistria que en el Donbass, dado que es un territorio mucho más pequeño, más controlable. ¿Pero esta crisis no va a provocar el estallido en Odessa? Vamos a ver, Odessa no es territorio de Moldavia. Y entonces, ya le digo, por ejemplo, Odessa es una ciudad que hoy vive... Ucrania. Claro, pero Odessa es una ciudad como Gerson. Gerson es una ciudad que está más al norte, que es limítrofe con Rusia. Y Odessa, que está al sur, ya le digo, prácticamente la frontera con Rumanía, a 100 kilómetros de Tiraspol, es una ciudad que es, además de prorrusa, está atemorizada, porque en Odessa hay cerca de 3.000 efectivos policiales y militares que no son otra cosa que pandilleros nazis, disfrazados de policías, que están constantemente haciendo razias buscando problemas a personas que son de origen ruso. Entonces la gente en Odessa vive encerrada en su casa. Les han puesto un gobernador... No, entonces ahí no se moverán, ¿no? Ahí no creo que vaya a haber posibilidad porque está todo muy vigilado. O sea, ya le digo que he visto fotografías con miles de policías. Bien. Yo creo que va a saltar en Transnistria, lo venimos diciendo ya 3 o 4 programas, la temperatura se está volviendo insoportable, el establecimiento de misiles por el este y el empuje de Moldavia por el oeste, pues probablemente va a provocar algún tipo de choque. También lo que pretende Ucrania es derribar algún avión ruso, porque claro,
para poder suministrar a los rusos que están en Transnistria, los cascos azules, pues gasolina o comida, lo han estado haciendo por tren a través del territorio de Ucrania, pero ya se lo han prohibido, con lo cual deben hacerlo en avión. Y las baterías antiaéreas que han puesto, los S-300, en la frontera, pues evidentemente están encaminados a que al primer avión ruso que pase, tirarlo, para provocar una guerra, claro, efectivamente. Bien, la conclusión de todo esto es evidente. Van a intentar provocar una guerra, quieren que sea este verano, porque también los militares prefieren guerrear en verano, en cuanto llegue el invierno pues ya baja todo mucho, y el intelectual ruso dice que si pasamos este verano sin guerra, las posibilidades de que estalle una guerra cada vez irán a menos, porque el hundimiento económico de Estados Unidos irá a más, y también en Estados Unidos tienen sus problemas internos muy graves. Lo que no comprendo bien es por qué, según el New York Times, que es un periódico tan serio y tan medido, dice que el objetivo de Estados Unidos sería la disuasión. ¿Por qué disuasión? Sí, porque se acusa a Rusia... No hay ataque de Putin, no hay. Claro, pues la disuasión se refiere porque, claro, todos los estados histéricos que rodean a Rusia, claro, están constantemente diciendo, es que Rusia nos va a invadir, es que lo han hecho siempre, nos van a invadir. Entonces, claro, entendido. Por eso es la palabra disuasión me había, no despistado, pero sí desviado la atención hacia otro punto más fuerte, distinto del temor de los pequeños estados bálticos y de Polonia a ser atacados por Putin, que es una locura, que no hará, a no ser que tenga que defenderse. Hay otro problema, don Antonio, ahora mismo con China. China está estableciendo bases militares en islas, incluso islas artificiales, está llevando arena, está creando atolones cerca de Japón y en el mar de China. Entonces, también los Estados Unidos, parece ser que los rusos intentan junto con China despistar o desplazar la atención de los Estados Unidos hacia esa parte del mundo. Japón también es un país que ahora mismo creo que va a visitar, no sé si es el primer ministro de Japón quien va a reunirse con Putin o sí, algo así. Creo que sí. Entonces, supongo que hablarán de eso, porque también Japón ahora mismo es un país también cuya economía está bajo mínimos y no quieren ser víctima propiciatoria de un conflicto, no quieren ser el chivo expiatorio, digamos, ¿no? En ese sentido. Hay un lío tremendo a nivel mundial y estamos en un peligro muy serio ahora mismo. Y estoy, yo ya le digo, vivo en Polonia, pues es un país que en caso de... Tú tienes un puesto de observación excepcional y estos informes son imprescindibles. Yo creo que en Occidente, salvo en Estados Unidos, algunas revistas especializadas vinculadas con New York Times, no hay nadie que esté informando como tú estás informando a nosotros. Yo ya le digo, extraigo toda la información de fuentes rusas. Claro, quizá eso hace de contrapeso ante la propaganda del otro lado. Claro, no descarto también que las fuentes mías tengan gran componente propagandístico. Claro, pero tú mismo lo vas filtrando. Claro, pero se filtra y hace de contrapeso. Y bueno, además, es que también tenemos aquí al lado Kaliningrado. Claro. Y ya han dicho que inmediatamente que Rusia, que como siga así la situación, van a llevar ojivas nucleares a Kaliningrado. Y se han reservado el derecho de hacer lo mismo en Crimea.